Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. Diez y 10 de la mañana. Saben que los viernes tenemos nuestra sección del misterio con Juanca Romero Asmen, que es periodista, es escritor y es guía de rutas misteriosas. Juanca, muy buenos días. Muy buenos días, de viernes. De viernes y de aviones que aparecen y desaparecen, porque el otro día, Pablo, un oyente nos decía que habláramos de la desaparición de un avión en Abades, pero vamos a hablar de muchos más aviones, ¿no? Sí, del ya saben, además, ya saben todos los oyentes que son fans de esta sección prácticamente, que Juanca siempre está ahí al loro. Claro. para hacer recogida de esas propuestas que hace, que la verdad que, no sé, Juanca, te gusta satisfacer a los oyentes, por supuesto. Pues sí, es que yo creo que son la prioridad, ¿no? Además, Por esta supuesto. casa puede celebrar que tiene más que ninguna, con lo cual... Es verdad que estamos de enhorabuena, estamos en una semana que estamos contentos por los buenos datos de audiencia. Claro. Si tienen algún misterio ustedes por resolver, o que les produce curiosidad, saben que tienen el 677 92 60 15, 677 92 60 15. Vamos a atender esa petición del oyente de hablar de ese avión fantasma de Abades, pero si te parece, Juanca, yo lo dejaría para el final. Sí. Lo dejaría para el final para mantener la atención y hablar también de otros vuelos con misterio, porque los hay. Los hay, pero fíjate que me gustaría esta mañana centrarme en un subgénero, es decir, no son aviones fantasmas porque sí. Me gustaría que prestásemos atención en algún caso, porque son muchos, donde en unas ocasiones han desaparecido y nunca más volvieron a aparecer. En otras, pasados muchísimos años, aparecen los restos o los restos humanos de esas personas, sobre todo en alta montaña. Y luego hay algunos casos bizarros, total, que desaparecen y vuelven a aparecer aterrizando después de mucho tiempo. O sea, son anomalías raras. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Es cierto que pueden desaparecer aviones en pleno vuelo? Si atendemos a la casuística, a lo que se ha recogido a lo largo de los años, sí. Desaparecer en pleno vuelo, e insisto, en los casos más extraños, que quizás sean los que a mí más me interesan, ¿no? Por las anomalías en sí, los que vuelven a aparecer. A ver, en la memoria de algunos, seguro, o en la retentiva, ya estamos pensando, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, que se ha dicho que han desaparecido muchos aviones y barcos a lo largo de las décadas en ese lugar. Es cierto, han desaparecido muchos, el motivo no se sabe, esto da para otra mañana si quieres con el Triángulo, pero ahora yo recuerdo el caso del vuelo 19 que estaba formado nos vamos al año 45 del siglo pasado, 1945, que 5 bombarderos estaban sobrevolando el Triángulo, 5 bombarderos de la Marina americana, y durante ese vuelo de entrenamiento, un vuelo de rutina, los 5 aviones desaparecen con los 14 pilotos, porque eran de este tipo de aviones combinados. Bueno, sale un avión de rescate con 13 tripulantes, un avión de búsqueda, y desaparece también con los 13 tripulantes, y nunca más se supo nada de esta gente y de estos aviones. Este es el caso de Triángulo de las Bermudas, pero más reciente, y luego si quieres hablamos de él, el Malaysia MH370. Esto ocurrió hace apenas un poco más de una década, donde desapareció y hasta ahora no se ha empezado a encontrar algunas pistas. O un Aviaco que desapareció entre Bilbao y Santander y volvió a aparecer en el aire en el punto en el que estaba. Luego, si quieres, también hablamos de estos casos, porque al final son extrañas anomalías en un sitio donde los seres humanos nos sentimos altamente vulnerables, que es en el interior de un avión, donde tú no tienes control ninguno de tu vida, permíteme decirlo así, ¿no? Pero bueno, que sí, respondiendo a tu pregunta, hay casos. Oye, recordamos la forma de contactar con nosotros para que sean participantes de esta sección, el 677-92-6015, bueno, a no ser que Juanca haya traído también esa Mystery Box o la Spirit Box que traías el otro día y que gustó mucho además en redes sociales. Antes de seguir con el tema, Juanca, antes nos apuntaba el compañero técnico Pedro Débora, que, bueno, fanático a más no poder de los aviones, que 25 de abril, o sea, hoy, pero del año 1980... nos tenemos que ir hasta el Diablillo, porque fue cuando se accidentó ese Boeing 727 de Dan Air, del que todavía hay restos, por supuesto.
del que todavía hay restos, y que invito a la gente a que se quede simplemente con la información, que indague, pero que no vaya al diablillo a buscar los restos, primero porque es muy poca cosa la que hay, por decirlo de algún modo, y sobre todo porque están en un sitio realmente peligroso, desaconsejable al 100%. Pero ese accidente concretamente entra dentro de esa estadística que yo comentaba el día que hicimos el especial de la tragedia de los rodeos, esa estadística, esa humareda negra que sobrevuela siempre el aeropuerto de los rodeos y sus estadísticas, ¿no? Estadística que está detenida desde hace mucho tiempo, gracias a Dios, y que espero que siga siendo así. Y sobre ese vuelo 19 también hacer otro apunte, porque uno de nuestros compañeros a nivel nacional de programación deportiva, José Antonio Ponsetti, tiene un libro sobre este tema, sobre el vuelo 19. Correcto, además es un libro muy bien escrito, no porque sea Ponsetti, sino porque se puede escribir bien un libro o se puede escribir mal. Él lo escribió bien. Hay por ahí auténtica... en fin, hay libros que no son tan buenos. Este sí lo es. Juanca, en tu radar particular, ¿qué otros vuelos tenemos? Mira, hay un vuelo, nos va a llevar todavía un poco más atrás en el tiempo, a 1937, concretamente últimos días de junio, y el hecho sucede en los primeros de julio, porque ahí tenemos dos protagonistas, Amelie Earhart, depende cómo hablemos inglés, yo lo hablo pésimamente, y Fred Noonan, esta pareja se propuso, eran pioneros, imagínate, año 37, se propuso dar la vuelta al mundo, ser las primeras personas en dar la vuelta al mundo, pero siguiendo la ruta más larga posible, es decir, cerca del Ecuador, que es la parte, para que lo entendamos, más inflada, ¿no? La más larga. Por los polos los vuelos lógicamente son más cortos. Bien, ellos hicieron se plantaron en ese reto. De hecho, sobrevolaron todo Estados Unidos, sobrevolaron el Atlántico, África, la parte del subcontinente indio, el sudeste asiático, todo eso lo recorrieron, ¿no? Con sus correspondientes escalas para recargar el combustible. Vamos, cuando solo le quedaba un tercio de su recorrido para completar la vuelta al mundo, la que sobrevuela el Océano Pacífico, quizá la más compleja, porque no hay casi tierra, ¿no?, donde hacer esa reposición de combustible. Bueno, cuando están sobrevolando ese lugar, sobre el entorno de la isla Howland, pues una pequeñita isla que hay ahí en el Pacífico Central, el 2 de julio de 1937 se pierde contacto con este avión. Desaparece por completo, no se encuentran restos, salen a buscarlo lógicamente la Marina norteamericana, no se encuentran restos ninguno. Se empieza a especular, esto siempre pasa con este tipo de cosas cuando se prolongan en el tiempo, y se habló de que, bueno, igual se le agotó el combustible y tuvieron que amenizar de forma forzosa en medio del océano. Se habló de que a partir de ahí pues fallecen, desaparece el avión. Insisto, no se encontraron restos de ningún tipo, que tecnología en el año 37 no era la de ahora, pero había para localizar eso, ¿no? Se habló de que si estos dos estaban metidos en espionaje y aprovecharon para hacerse la fuga, bueno, se dijo auténticas barbaridades, como si habían vivido después con identidades falsas por ahí. Alguien que cae en medio del Pacífico, en medio de la nada, en teoría y en principio, poco espionaje creo que vayan a practicar en esa zona, ¿no? Ese es uno de los vuelos desaparecidos, yo creo que más llamativos por lo antiguo, ¿no? Pero antes estabas hablando del vuelo de la compañía Malaysia Airlines, el MH370. ¿Por qué ha sido el más mediático de la historia? Porque ha sido uno de los más contemporáneos, claro. Más cerca en nuestros días, mucha más información va a correr sobre el expediente, ¿no? El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777, estamos hablando de un cacharro gordo y grande, ¿no? El vuelo MH370 tenía el recorrido de entre Kuala Lumpur, en Malasia, y su destino era Beijing, en China. Este es un vuelo que se hace a diario, ¿no? En el interior, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Y mientras va sobrevolando sobre el mar de China, en la China meridional, el avión lo que ocurre es que pierde el contacto con las torres, pierde el contacto absoluto, ¿no? Los datos del radar militar, que esto va por otra línea, muestran que el avión se desvió. Hubo un momento, si mirásemos un mapa mundi de frente, en el que el avión, en lugar de seguir recto hacia arriba para ir a Beijing, se desvía a la izquierda, es decir, se va hacia el oeste. Y una vez que lleva un rato volando hacia el oeste, sin ningún tipo de contacto, solo lo detecta ese radar militar que tiene otro alcance, hay un momento en que, yéndose hacia la izquierda, hacia el oeste, baja.
¿vale? Digamos que se va hacia el Océano Índico. Desaparece, pasan los años, no se sabe por qué, volvemos a lo mismo, se empieza a especular de si fue secuestrado, se hizo aterrizar en una isla, incluso en una base militar que está ahí perdida en el Índico, que si se había estrellado, pero claro, tiene que haber nociones, tiene que haber pistas de que esto ocurrió, si en realidad se suicidó, el piloto tenía que no sé qué depresión, no sé qué, no sé cuánto, se empezó a decir de todo, ¿no? A ver, no me lo has preguntado, pero yo te lo respondo, Miguel Ángel. Mira, con las evidencias que tenemos, yo creo que ya prácticamente podemos decir que el piloto tenía problemas y decidió, bueno, esto es muy largo de explicar, pero decidió quitarse la vida. Para quitarle dramatismo a esta historia, debemos decir que por la altitud a la que voló el avión, porque el avión cambió el rumbo y todo, la altitud, digamos que la gente no habrá sufrido porque entraron en un estado de somnolencia en el que ahí se quedó todo el mundo, incluido el piloto. Lo curioso es que pasado tantos años, estamos hablando que esto ocurre en el 2014, estamos en el 25 y hace apenas... Igual me equivoco, pero un par de años, 2, 3 años, incluso el año pasado todavía, empezaron a aparecer restos del avión. Y empiezan a aparecer en islas del Océano Índico, como Isla Reunión, en Islas Mauricio, en Tanzania, en las costas de Tanzania, súper dispersos. Por lo tanto, entendemos que sí, que se estrelló en esa zona, pero claro, el motivo principal no lo sabemos. Seguimos especulando y creo que vamos a seguir especulando el resto de nuestros días, porque seguramente nos quedemos con esas cajas no van a aparecer. Las cajas negras, que no son negras, aprovecho para decirlo, son rojo colorado, son naranjas, verde, son naranjas, sí. para que se vean, claro, porque son radiactivas de color. Sí. Hay otro caso que es tremendamente llamativo. ¿Es verdad que hubo un avión, Juanca, que despegó en Nueva York y que aterrizó en Venezuela 37 años más tarde? ¿Tú conocías este caso? No. ¿Te lo crees así con el titular? Me llama la atención. Me despierta curiosidad. Pero bueno, claro, vamos a ver. Despegas de Nueva York, sé la distancia que hay entre Nueva York y Venezuela. Sí que tenía queroseno. No, lo que te digo es que si fuera la Venezuela de Maduro, pues yo estaría dando vuelta para no ir. Estaría dando vuelta 37 años para no ir, pero bueno. Pues escucha, ahora habría que hacerlo al revés, para viajar atrás en el tiempo. Claro, escucha. Bueno, tampoco despegaría de Nueva York porque están bonitos los dos. Vamos. La verdad. Pero escucha, está porque ahora para despegar el avión y para aterrizar. Ahora ¿no? Cuando te cuente el caso, a lo mejor es todo lo contrario. Verás, mira, el vuelo estaba enumerado como el 914 de la Pan American. En paz descanse. Oye, todos los casos que traemos de la Panam, ¿no? Sí, la Panam fue una compañía muy potente, claro, pero claro, con todo esto, además, pues, este caso no sabía que el avión también era de la Panam. Sí, de la Panam. Bueno, todos de la Panam. Todo lo malo es de la Panam. Despegó del aeropuerto del JF Kennedy con destino a Miami. Ese era su destino final. 57 pasajeros y 4 tripulantes. Vamos, es como la guagua para nosotros, o el Vinter para nosotros entre islas, una cosa cotidiana. El avión no tuvo ningún tipo de problema. Estaba el clima bien, el aire correcto. En 3 horas tendría que llegar a su destino. Bien, las autoridades de Estados Unidos dicen que, que no aparece, que desapareció de repente. Se buscaron durante meses los restos de este avión porque desapareció en una zona muy vigilada, muy controlada. No aparece ningún resto ni rastro del avión, ninguno. Es más, aquello se va prolongando en el tiempo y al final las familias de las 61 personas, contando a los tripulantes, fueron notificadas efectivamente de que, estaban fallecidos, porque como no aparecieron, la peor noticia, e incluso se les dio una compensación económica de parte de la aerolínea. Bueno, esto lo publica el medio Daily Dot. Esto es importante. Hay un medio de comunicación que hace público toda esta información. Esto es el 2 de junio del 55. Bien, en septiembre de 1992, es decir, efectivamente, tantos años después, tanto como 37 si los cálculos no me fallan, un controlador de tráfico aéreo de Venezuela, un tal Juan, Juan de la Corte, Juan es bastante cotidiano, es un nombre también de controlador aéreo, o sea, Juanes hay en todos los gremios. Bien, se percata de que en el radar aparece un avión de la nada, sin ningún tipo de explicación, ojo, aparece un McDonnell Douglas DS-4 con hélices, un avión atemporal,
o poco contemporáneo en ese momento. Bien, la torre de control libera la pista para este avión, para que aterrizara. El avión toca el suelo de la pista, el suelo venezolano, y en esas comunicaciones, según otro diario, el World News, dice lo siguiente, que Juan, el controlador, le dijo al piloto: ¿sabes que hoy es 21 de mayo de 1992? El capitán de ese avión que había aterrizado reaccionó de muy malos modos y, sin esperar la autorización, condujo el avión a la pista, aterrizó un minutito y despegó y desapareció en el radar de nuevo. Es decir, cuando vio que Juan, o era Juan, o se enteró que por ahí estaban los que estaban gobernando, oye, decidió despegar el avión de nuevo y desapareció en el radar. Y sigue desaparecido. Ahora, déjame decirte, para que nadie diga láser falta la verdad, que todo esto apunta a grandes dosis a ser un tongo, a ser una leyenda urbana en toda regla, a pesar de que se han puesto nombre de diarios y fechas muy concretas para hacerla más creíble. Juanca, volvemos a España en este vuelo particular del misterio que nos traes cada viernes. Antes estabas hablando de ese caso del avión de Aviaco. Desarrollalo un poco más y luego te voy a poner uno, a ver si lo conoces, que además tiene que ver con la aviación militar. Seguramente sí, porque sé que eres un apasionado de esto. ¿Me vas a hablar de caso Manises? No. No, del caso del Cuatro Vientos. Vale, ese también, pero bueno, ese si quieres después. Yo sé que te lo sabes todo. Un día podemos, si quieren ustedes, hablar de contacto ovni o anomalías en aviones militares. O sea, dentro del ejército, si quieres lo ampliamos al suelo y al cielo, ¿no? Un día hablamos de anomalías militares, si quieres, ¿no? Pero tú te estabas refiriendo al Aviaco. Sí. El Aviaco, a mí es uno de los casos más extraños que he conocido a lo largo de los años y el que más, yo creo que más me ha interesado o más inquietud me ha causado. Mira, el vuelo 502 de Aviaco, 31 de enero de 1978. Nuestros oyentes no habían nacido porque esta es una radio joven. Mire, el recorrido es el habitual. Volamos desde Valencia hasta Bilbao. Es un recorrido, insisto, cotidiano. El vuelo, cuando está sobrevolando o acercándose a la ciudad de Bilbao, al aeropuerto de Sondica, que quien ha aterrizado en Bilbao sabe de qué estoy hablando. No, hablamos de los rodeos, pero ríete con el de Bilbao y el viento, ¿no? Bien, bueno, pues se da cuenta de que las condiciones climáticas no permiten el aterrizaje en Sondica y se le comunica que se desvía al aeropuerto más cercano, que está en Santander. Cuando está sobrevolando nuestra España peninsular entre Bilbao y Santander, encuentra de frente una enorme nube, una nube muy densa, y se introduce dentro de la nube, no queda otra, y estando dentro de la nube, dejan de funcionar toda la tecnología del avión, todos los aparatos del avión dejan de funcionar. Aparece como que el vuelo está volando invertido. Imagínense para los pilotos qué es eso, ¿no? Oye, pero que estamos volando del revés. Incluso aparece que no avanza el avión. Bueno, en fin, se produce una pérdida de comunicación temporal con la torre de control. El avión al final aterrizó en Santander, pero ojo, porque el vuelo, según el control terrestre, duró unos 24 minutos, ese recorrido. Desde la última vez que contactaron, 24 minutos, hasta ese momento en que aterriza. Pero, según los instrumentos y la percepción de los pilotos de ese vuelo, solo habían pasado 7 minutos. Lo curioso es que cuando el avión vuelve a tener control, los aparatos vuelven a funcionar, el avión geográficamente no se había movido. Ojo, porque esto, que sí puede parecer más leyenda que lo de Venezuela, está perfectamente documentado. Es más, se hicieron informes realmente duros, serios, de aerolíneas y de órganos gubernamentales. El avión, por la técnica y por la percepción de los pilotos, no se movió durante todo ese tiempo. Es decir, es como si lo pararas en seco en el aire y no te moviesen, ¿no? Pues es una anomalía brutal y que sigue siendo una de esas incógnitas expediente X de la aeronáutica española. ¿Dónde estuvo el avión? En esa discrepancia que hay de 17 minutos de tiempo registrado, de tiempo perdido. Bueno, son historias apasionantes todas. La verdad que uno se creerá una, otra Claro, otra yo la de no. Venezuela no me la creo, pero me gusta.
Es muy bonita. Sí. O sea, muy bonita no, muy curiosa. Yo me ¿no? imagino a Juan viendo ese avión aterrizar y despegar. Pero ¿y esto que fue Ese avión viejo Juan, ahí. Claro, se frotaría los ojos y diría, esto fue Claro, bueno, una alucinación mía. Sí, total. Bueno, vamos con el caso, Juanca, si te parece, que nos ha traído hoy hasta aquí, porque fue un tema solicitado por una oyente del Hoy por Hoy. Ese avión fantasma de Abades es un caso que nos toca de lleno, a modo de titular. ¿Qué ocurrió en Abades el 9 de julio de 1992? Que algunos ciudadanos de esta isla de Tenerife, estando por los alrededores o por esa zona, ven como en el agua, en ese punto de Abades, cae lo que unos identifican de una forma y otros de otra, lo hemos denominado de momento avión fantasma, cae al agua y desaparece. Ese es el titular. Ahora bien, luego hay una serie de detalles, sobre todo los testimonios son fundamentales y algunos informes, digamos, oficiales de la Guardia Civil que nos dan más información, nos dan más datos sobre lo que ocurrió allí. Pero el titular, que es lo que me pedías, es eso. Un extraño artefacto cae en el agua y desaparece. Vale, pero llévanos hasta ese día. ¿Cómo escribiríamos las primeras páginas de este caso tan extraño? Caso extraño que, déjame decirte, Miguel Ángel, a esta casa, a Radio Club, le tocó de lleno porque la gente, pues cuando ve algo extraño, llama. Bueno, ahora llamamos mucho al 112, pero aquellos eran otros años. Recuerden, año 92, la percepción de las cosas era distinta. Y a esta casa llamó mucha gente contando lo que estaba ocurriendo, lo que habían visto, ¿no? El 9 de julio de 1992, como decía, varios testigos vieron caer algo en ese mar de la costa sur de Tenerife. Eran más o menos las 8:30 de la tarde-noche, jueves 9 de julio, como decía, y empiezan algunos medios de comunicación, la Guardia Civil también, a movilizarse porque comienzan a recibir llamadas de ciudadanos que aseguraban haber visto caer un avión al mar en la costa de los Abades. Bien, hablábamos de testigos. Hay algunos, no son tampoco excesivos, no es excesivo el número, pero hay algunos llamativos. Hay un testigo, puedo dar el nombre porque se ha publicado, Juan José Hernández, que iba con su furgoneta de Güímar a Abades, por la autopista, por la TF1, y dijo ver un avión que volaba a muy poca altura sobre el mar. Este es uno de los testimonios. Uh-huh. Hay un matrimonio también testigo que indican haber visto flotando el avión. Por lo tanto, ya tenemos una secuencia, ¿no? Es decir, se tomó declaración a al menos, yo creo que son más, pero yo que tenga constancia, al menos a 6 personas que apuntaban hacia eso, ¿no? Hacia eso que ocurrió, a eso que vieron, ¿no? Bueno, pues si se tomó declaraciones que entran en escena autoridades, ¿no? Claro. Policía, claro. O Guardia Civil o el Ejército. Podría, claro. La Guardia Civil es la que pone en marcha, digamos, de inmediato pone en marcha un operativo de emergencia. 3 buzos, esto está documentadísimo, 3 buzos, una Zodiac, 4 vehículos de apoyo e incluso un helicóptero. Bueno, el trabajo de los submarinistas en la zona se centró hasta una distancia de 500 metros de la costa. Igual lo sabes, se lo cuento a los oyentes, porque de 500 metros de la costa en esa zona hacia afuera ya es un abismo. O sea, es como un escalón brutal que ya no ves el fondo. Te pierdes por ahí para abajo a más no poder, la oscuridad absoluta. Entonces, en ese entorno no vieron nada, ni restos flotando. Cuando algo se estrella contra el agua, deja restos. Claro. Nada. Pero, y si no aparece el avión, y hay gente que lo había visto casi a que amerizar, casi a ras de agua, casi que... y algunos hasta tocar el agua. Claro, y algunos hasta tocar el agua, entonces imagino que... Y no aparece el avión, se empezaría a decir de todo, ¿no? Como siempre, ¿no? Claro, si además la Guardia Civil, el gobierno, para que lo entendamos, los que mandan, dicen que no ven nada, empiezan a especularse, los conspiranoicos dirán, bueno, que lo diga la Guardia Civil o el Ejército, será que es de ellos. Y entonces se especula con que son maniobras militares, si están probando algún tipo de artefacto. Ahora hipótesis de todo tipo. De todo tipo. Ahora conocemos a los drones, pero en el año 92 existían y no los conocíamos. Estarían probando algún prototipo dron, se habló de aviones teledirigidos, se habló de ovnis, caer en el agua, ¿no? De hecho, durante muchos años se llamó el incidente del avión ovni. Se especuló con todo. Bueno, pero
hay alguna, digamos, hipótesis que es mucho más sólida. ¿Cuál? ¿La del contrabando? La del contrabando. Esa es la que te refieres, porque claro, esa fue una de las que más circuló. Claro, porque estaríamos hablando de un pequeño avión, un avión de pequeño porte, un tipo Falcon 500. Lo del Falcon no suena, ¿verdad? Sí, no suena porque, bueno, el Estado español tiene Falcons para las autoridades. Bueno, pues ese tipo de avión de corto tamaño, y porque además podría estar sobrevolando, digamos, la isla a una altura muy baja para no ser detectada por los radares, porque llevase ese alijo, y porque además una avioneta del mismo tipo, de ese tipo Falcon, había desaparecido pocos días antes en Venezuela y no se había encontrado. Así es que queda esa historia, esa maraña, esa posibilidad, porque yo no estoy sentenciando nada, de que haya sido un avión de contrabando, pero aún así, recordemos, no dejó ni un solo rastro de ese amenizaje o de ese accidente en el agua. Oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el sello de caso resuelto o investigación clasificada, top secret? No, ¿Qué ponemos? No, caso resuelto ni de broma, o sea, no está resuelto. Si quieres poner el de top secret, o secreto de Estado, o no tenemos claro, o cosa rara que pasó y no la hemos resuelto. Llámalo como quieras. Ahora, caso resuelto no está resuelto en absoluto. Sigue siendo una anomalía. Hay mucha gente que afirma haberlo visto, más de la que realmente lo vio, pero no está resuelto. Y si algún amigo oyente cree tenerlo resuelto, yo le invito a una merienda, me lo cuenta, te grabo y lo soltamos aquí porque es un testimonio único. Resuelto no está, Miguel Ángel, ni mucho menos. Inevitablemente, Juanca, cuando hablas del misterio y de los aviones, a mí es que, claro, yo pienso directamente en aquella noticia, yo creo que ya lo hemos comentado en esta sección, que salió, que empezó a correr como la pólvora, que era un supuesto avión de la TUI amarillo que se había caído en Gran Canaria, que terminó siendo una grúa, ¿no? Sino que le falló la vista a un espectador en la costa de Gran Canaria, así como, claro, como bueno, algo simpático, ¿no? Hombre, le falló la vista a un espectador y a todos, ¿no? Porque esa foto circuló mucho, ya había movimiento en las redes en ese momento, no es tanto la prehistoria, es más reciente, y es verdad que ahí, con la calidad que tenía esa foto por el zoom digital que le habían metido, era muy malo, sí parecía un avión de una compañía de mensajería, ¿no? La de DHL, por los colores que se había estrellado, pero claro, la compañía ya estaba diciendo que no, y efectivamente era una grúa que dio el pego. Por eso digo siempre que el misterio sí es real, siempre, en cualquier ámbito. Es real hasta que deja de serlo. Cuando el misterio deja de ser misterio, pasa a ser realidad y también hay que contarlo. Bueno, pues caso resuelto, para nosotros por lo menos. El de los Abades, bueno, para nosotros sí. A ver, yo creo que es lo más plausible, ¿no? Que fuese un avión de contrabando. Pero es verdad que ahora estamos más pendientes de este tipo de noticias. Hablamos de alijos que son retenidos en los puertos, en los aeropuertos. Hay series que se dedican a eso, ¿no? A pillar a los que van traficando. Pero es que en el año 92 nosotros teníamos otro tipo de información, ¿no? No digo ni más ni menos. Era otra forma de informarnos por otras vías y teníamos otra percepción de la información y no existía el concepto de la fake news, ¿no? Así es que era mucho más fácil construir una noticia sólida de la nada. Ahora yo creo que esto ocurre y en el minuto 1 ya tenemos la respuesta. Juanga, están entrando mensajes a través del 677-926015. Dice, buenos días, también está el caso del P-30 Orión de la Marina Americana que se estrelló en el Hierro, Operación Manuel. Ese da para un monográfico, ¿no? Porque, bueno, es que la Marina norteamericana especialmente, en su relación con Canarias, nos ha dejado algunos casos realmente llamativos. Este es uno, ¿no? Pero podríamos hablar de las pruebas balísticas que se hicieron en aguas internacionales cerca de Canarias, de pruebas de misiles que fueron también interpretadas como fenómeno ovni en su momento. Yo creo que alguna vez dimos una pincelada aquí. La Marina norteamericana, que está desplegada en todo el mundo, actualmente mucho más, allí donde está siempre ha generado alguna controversia y algunos casos realmente llamativos y curiosos, ¿no? Aquí en Canarias tenemos nuestro propio triángulo, que se entienda, que nadie me tache de exagerado, que sí, le estoy metiendo una hipérbole a esto. Nuestro pequeño triángulo de las Bermudas, entre La Gomera, el Hierro y La Palma, hay una zona ahí de un pequeño vacío de radar donde algunos aviones han reportado anomalías en su aparataje, ¿no? En fin, que
de este tipo de cosas, el aire, los aviones siempre dan para mucho, ¿no? Dice, hola, el buenos accidente días. es el del Harrier también. El del Harrier, 83. se lo vi yo, posado sobre el que estaba furgón en el encima barco. del contenedor, en un barco. El barco, sí, era un furgón blanco. Un furgón, O sea, es sí, verdad, sí, un furgón se blanco, es posó verdad, sobre es el verdad, furgón. es verdad, era en la terminal de Y ahí contenedores. descubrí que había aviones que podían aterrizar y despegar en vertical, porque yo no lo sabía hasta ese momento. Yo, pues no sé qué edad tendría, no recuerdo el año, pero tampoco era, yo era un crío. Pero en el 80 y pico fue, ¿no? Sí, en Yo los creo. llanos, en el muelle Sí, de los sí, llanos sí, donde sí, la pusieron zona el de los barco. llanos, Sí. Y- Otro mensaje de otro oyente, Juan, que dice, buenos días, Miguel Ángel. Curiosamente, a la altura de las Caletillas, muy cerca de la costa, salió del mar un objeto volador a gran velocidad. que no sé si es el mismo, pero claro, fue- yo le he preguntado cuándo, para situarnos, a ver si, Claro, si tiene que ver con lo de Abades, Bueno, ¿no? suerte para todas las partes. En este caso yo tampoco recuerdo la fecha del que voy a comentar, pero sí hay testigos que desde Barranco de Badajoz, desde las entrañas, desde lo alto de Barranco de Badajoz, vieron ese fenómeno en las costas de Güímar, que, ojo, si lo vemos desde Caletillas, también puede ser la misma zona. Un día vamos a dedicar a avistamientos ovnis solo en la costa sur de la isla de Tenerife, o en Tenerife en general, porque verán la cantidad de testimonios muy llamativos y descriptivos de anomalías lumínicas, algunas sólidas, en nuestros cielos, de día y de noche. Hablaremos de ovnis en Tenerife. Juan Carlos Romero Asmen, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, por meternos de lleno en el mundo del misterio y ayudarnos a resolver esas dudas que tenemos. Bueno, algunas. A intentarlo. Porque otras van a seguir siendo auténticos misterios. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen fin ¿Dónde de podemos semana. localizarte? Sí, ¿dónde te vas de ruta este fin de semana? A la laguna. Hoy nos vamos a la laguna misteriosa y mañana a la laguna oculta. Así es que están a tiempo de meterse ahí y disfrutar de ese fresquito lagunero y pasarlo bien hablando de misterio, escuchando psicofonías. Juanca, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani.